Bien, como no tenemos mucho tiempo y a veces el contenido se extiende, no es que el contenido se extiende, sino que yo me extiendo en la explicación, entonces hice más o menos una guía, ¿sí?, para estar dentro del tiempo que nos hemos propuesto para desarrollar esto. Y para no extendernos demasiado, pues sabemos que ustedes vienen de otra clase anterior, así que ya los agarramos cansados. El primer título que tenemos es siglo XX, la consolidación de la sociedad de masas. En general, si ustedes leyeron el apunte, van a encontrar que más o menos para avanzar con esto de la modernidad y de sociedad de masas, tenemos que ubicarnos en el tiempo posterior a la Revolución Francesa. Y vamos a tener ahí varios elementos que incluyen las transformaciones sociales de los grupos humanos de Europa, los cambios en las formas de producción que tienen que ver con la revolución industrial y los cambios en el campo político que tiene que ver con las nuevas estructuras sociales desde el punto de vista político y el surgimiento de los estados modernos. Dentro de ese contexto vamos a tener que, avanzado, ¿sí?, terminado el siglo XIX, avanzado el siglo XX, nos vamos a encontrar con lo que se denomina las sociedades de masa. Sociedades en que hay una horizontalidad en toda la población. Anteriormente, lo que sería el antiguo régimen, lo que sea la época feudal, ¿sí?, y hasta que se consolide la modernidad, teníamos otro tipo de división. Una élite, ¿sí?, que era la que dominaba, y una gran masa que era la que estaba, digamos, al servicio de esa élite. La sociedad de masa se va a conformar dentro de ese agrupamiento de personas que comparten deberes y derechos y que se extiende en todo lo que sería ese nuevo espacio político que serían los Estados-nación. Y hablo con esto del término de la élite porque eso se va a dar en algunos estados y se va a dar básicamente en esta conformación que conocemos como democracia. Pero no va a ser, digamos, permanente, porque esa dominación de las élites, ¿sí?, que eran la nobleza, después va a ser ocupado por una nueva élite, que va a ser la burguesía, o sea, los dueños del capital. Eso van a conformar la nueva élite en los estados modernos. Entonces, lo que sería la sociedad de masa estaría conformada por las clases bajas, ¿sí?, y por las clases medias. Eso como para definir, es decir, qué es lo que incluye esto de la sociedad de masa. Los lazos sociales en este grupo son orgánicos y son más indiferenciados. Básicamente lo que los constituye es una característica donde todos son considerados ciudadanos. Es decir, van a participar activamente de la vida política y van a participar, digamos, mediante mecanismos donde todos están involucrados en la elección de lo que serían las autoridades. Esto desde el punto de vista político. Desde el punto de vista de lo económico, vamos a tener el avance del capitalismo con la revolución industrial. En principio, la revolución industrial se dividió, y algunos autores todavía lo mantienen así, en una primera parte y una segunda parte. La primera parte estaría por la industria textil y la segunda parte estaría ya por el agregado de la técnica y la tecnología. Sin embargo, ustedes pueden encontrar, ¿sí?, en textos actuales que van a hablar de 4 niveles. Va a haber una tercera revolución industrial donde participa ya la informática y una cuarta
que es la que ahora se está discutiendo en los países desarrollados, que tendría que ver ya con la robótica. ¿Sí? Pero en los clásicos y en muchos autores ustedes van a encontrar que está dividido solamente en una primera y una segunda. Para entender mejor esto, recordemos que la modernidad va a incluir también la parte de la ciencia, que va a tener que ver con los avances técnicos, mecánicos, tecnológicos. Desde la invención de las máquinas, por ejemplo, de la lanzadera volante, que dio mucho impulso a la industria textil, después la cilandería, el descubrimiento, ¿sí?, del vapor como fuerza motriz, después la electricidad. Entonces todo eso van a ir incorporándose. En el campo de la química y de la física tenemos nuevas aleaciones que van a contribuir al desarrollo. Ahora, esta mayor producción y esta tecnificación de la producción también va a incidir en lo que un escocés, Adam Smith, escribe en el primer libro sobre filosofía económica, de las nuevas formas de producción. Estas nuevas formas de producción también se asientan en un cambio importante: la consolidación de la propiedad privada. Entonces, lo que llamamos sociedad de masa va a ser el producto de estas transformaciones sociales. Cuando nosotros vimos en la primera parte a los clásicos, por ejemplo a Durkheim, a Marx, ¿sí?, ellos estudiaron esas transformaciones, tanto de las nuevas sociedades que debían adaptarse después de la Revolución Francesa a lo que serían los sistemas democráticos desde el punto de vista político, ¿sí?, como a las fuertes transformaciones que ocurrieron a causa de las transformaciones de producción. Eso tiene un componente significativo en la migración de la población rural a las zonas urbanas donde estaban los talleres. Nosotros lo vemos siempre, por la distancia histórica que nos separa de ese acontecimiento, como una cuestión única. Y parece que decimos la Revolución Industrial ya está todo incluido. En realidad eso fue bastante complejo. Eso provocó muchos roces, ha provocado grandes angustias en la población y ha dejado secuelas dolorosas. Algunos de ellos podemos mencionar, ¿sí?, los aspectos médicos del trabajo en los talleres, los trabajos en las minas. No habían en ese entonces las leyes laborales que hoy conocemos, no había leyes previsionales, no había un sistema de seguridad médica. Entonces, además de la migración del campo hacia la ciudad, teníamos que esa migración se dio relativamente en poco tiempo. Entonces se fueron formando acúmulos, ¿sí?, de nuevos habitantes de la zona urbana, y el desarrollo urbanístico no daba respuesta, con lo cual se hacinaban. Empezaron a aparecer enfermedades propias del hacinamiento que se sumaban a las enfermedades profesionales, que después se conocieron así, que eran las provocadas por el mismo trabajo. El sistema económico también requirió ajustes en el campo, ¿sí?, monetario. Antes de la Revolución Industrial, antes de que se expandiera el comercio, la población, digamos, de campesinos y de artesanos no manejaban cantidades significativas de dinero en moneda. Pero después, cuando se incrementó el comercio, eso fue necesario regularlo, establecerlo, ¿sí? Los gobiernos tuvieron que ir acuñando monedas de menor denominación para contribuir a la gran demanda. La misma producción, ¿sí?, al ser consumida
por mayor cantidad de personas, porque la producción mecánica disminuía los costos. Entonces retroalimentaba, ¿sí?, toda una forma positiva de incremento, tanto del trabajo, como de la producción, como de las ganancias. Estamos hablando de la primera época de la revolución industrial. Si nosotros avanzamos en el siglo XX, nos vamos a encontrar con algunos acontecimientos que fueron significativos y que también sumaron transformación. Estamos hablando de las dos grandes guerras del siglo XX que se conocieron como las guerras mundiales, la primera y la segunda. Volvamos un poco a la parte intelectual. Surgieron nuevos conocimientos que se sumaron al inicio de la sociología con Comte, con Durkheim, que nosotros ya lo vimos. Y esta transformación que dijimos de la organización social en los estados presentaron particularidades. Eso en el siglo XX se van a dar con los sistemas llamados totalitarios. Tanto, por un lado, el problema económico, que incidió fuertemente en lo político, ¿sí?, y que estaba expresado a través del colonialismo, por un lado, que después devino el imperialismo, ¿sí?, que tiene que ver justamente con esto de la expansión de los territorios, y esto de que la aparición y el desarrollo de la prensa ha generado también, con el surgimiento del Estado-Nación, una necesidad en muchos pueblos de autonomía, con lo cual aparecieron algunos conceptos sobre la libertad, por ejemplo, ¿sí? Las colonias que querían emanciparse y constituir nuevos estados. Todo esto es el sustrato de donde se va a formar la sociedad de masa. ¿Quién va a estudiar esto? Ahí entramos con el desarrollo del campo, de la sociología, de la antropología cultural y de la psicología. Entonces, los estudios de cualquiera de estos campos tienen que ver no solamente con un interés espiritual, por decirlo de alguna forma, en intelectual por conocer, sino que eso también se vuelca, ¿sí?, como un elemento más del desarrollo de los estados, de la técnica, de la producción, del capitalismo. Ya vamos a ver, ustedes ya lo recordarán, cuando vimos Weber, que Weber va a hablar de los sistemas de dominación. ¿Sí? Cuando Weber habla de dominación, nosotros lo vamos a volver a ver ahora un poco con Foucault y con Bourdieu. Es un tema permanente. También un tema que le interesó mucho y que prácticamente sus grandes obras se refieren a eso, de la Escuela de Frankfurt. Entonces, sociedades de masa. Si lo tenemos dentro de los nuevos estados modernos, o el Estado-Nación, o los sistemas democráticos que van a reemplazar al antiguo sistema feudal. Se alimenta también de una nueva forma de producción y de organización económica, que tiene que ver con el capitalismo, que ustedes lo van a encontrar como revolución industrial. Se va a sumar a eso que estas nuevas sociedades van a tener formas de convivencia y de expresión que van a requerir mayores estudios y van a aparecer intelectuales que se van a dedicar a eso. ¿Estamos más o menos con la sociedad de masa? ¿Me olvido algo, profesora? No. Bien. Esta transformación que se dio con la revolución industrial, especialmente en Inglaterra, que después, con distintos momentos de la historia, se van a dar en la parte continental de Europa. La revolución industrial empieza en Gran Bretaña, toma un gran auge, pero no llega simultáneamente a todo el mundo.
se va a trasladar primero a la parte continental europea con distinta intensidad. Y se va a tomar tiempo. Cuando decimos tiempo, acá estamos hablando de años, de décadas. ¿Sí? Y también se va a expandir hacia el Nuevo Mundo, conocido entonces, que era América y Asia y África. No en todos los lugares va a llegar al mismo tiempo, pero su avance va a ser, digamos, imposible de detener. Entonces, todos esos problemas que aparecieron fuertemente en la sociedad, especialmente este conflicto entre el campo, ¿sí?, que iba perdiendo mano de obra, y la ciudad que se iba llenando de nuevas personas que llegaban para sumarse a los talleres, va a crear serios conflictos en las clases bajas de la población. A tal punto que existieron grupos que se dedicaban a atacar los talleres y a destruir las máquinas. Hubo algunos pensadores que incluso trataban de defender el mundo establecido hasta entonces. Esos conflictos fueron objeto de atención y de estudio. Uno de los intelectuales que más dedicó a eso es un autor que ya vimos en la primera parte, que fue Carlos Marx. Carlos Marx no trabajó solo, sino que tenía como compañero a Engels, Friedrich Engels, que tuvieron un encuentro inicial bastante conflictivo. El primer encuentro entre los dos no fue nada agradable. Marx ya escribía en un diario y ahí fue donde Engels se cruzó con él y tuvieron bastante diferencia. Pensemos esto: Engels, una figura poco conocida para aquellos que hablan de Marx, y generalmente si uno no se detiene un poco a buscar qué pasa con Engels, pasa como ignorado. Es una figura muy fuerte dentro del pensamiento del materialismo dialéctico o del materialismo histórico, que son dos cosas distintas, pero que se suman en Marx y Engels. Engels era hijo de un próspero comerciante en telas, de muy buena posición social, y su padre esperaba que él se dedicara a lo mismo. Pero bueno, Engels va a salir de su ciudad, va a ir a Berlín, va a ir a estudiar. El padre quería que estudiara, digamos, y se formara para continuar con las actividades comerciales de la familia. Pero Engels se va a ir a Berlín, se va a alistar en el ejército y se va a dedicar a lo que más le gustaba: divertirse, conocer lugares, personas y mujeres. ¿Sí? Eran estos personajes que uno le agradaría tener como amigos, porque además tenía dinero. ¿Sí? Así que le iba muy bien. Personas y mujeres. Sí, sí, todos juntos. A tal punto que Engels va a ser quien va a sostener a Carlos Marx y a su familia hasta la muerte de Carlos Marx. Va a ser el que lo va a sostener económicamente, que va a corregir y ampliar los escritos de Marx. Y va a ser quien póstumamente va a publicar aquello y va a completar algunos escritos que Marx deja inconcluso al morir. Pero básicamente Engels, ¿sí?, es el que lo va a acompañar a Marx en las ideas y le va a fortalecer algunos aspectos, por ejemplo, del pensamiento de Hegel, el filósofo que conoce Engels en su época de estudiante y a quien lo va a seguir, ¿sí?, a pesar que después se van a alejar del campo idealista de Hegel. Pero Engels es una figura importantísima dentro de la teoría marxista.
Y además, Engels va a contribuir en todos los ámbitos europeos a desarrollar las ideas de Marx y de Engels. Y también aquí vamos a romper un poco el pensamiento romántico sobre ambos, ¿sí? Porque estas personas que pensaban tan lindo y querían cambiar el mundo, ¿sí? En algunos aspectos eran casi argentinos. Hacían intrigas, establecían grupos violentos y entonces tenían mucha persuasión. Y trabajaron de tal forma, porque no eran los únicos que se oponían a toda esta cuestión del capitalismo incipiente, ¿sí? Pero ellos querían permanecer y sumar a su grupo a los otros que, por otra parte, tenían ideas distintas en esto de que Engels y Marx eran bastante radicales en cuanto a lo que había que analizar del capitalismo. Los otros grupos reaccionaban contra el capitalismo, pero pensaban más en formar un capitalismo más benigno. Y Marx y Engels consideraban que la única forma de resolver era con la revolución del proletariado. Engels se va a dedicar después, algunos años, dijo él, al final después tuvo casi 20 años trabajando como empresario, hasta que finalmente negoció con la familia, entregó la empresa. La familia también ya llegó ese momento que quería que ella se fuera. Porque en realidad la presencia de Engels era cuestionada políticamente en varios estados. Entonces eso no le hacía bien al negocio familiar. Así que los dos estuvieron felices. Engels, por un lado, de dejar la parte comercial y dedicarse exclusivamente a la lucha de clase, y la familia contenta que se vaya Engels, entonces no entorpecía más los negocios de la familia. Así que Engels va a recalar junto con Marx en Inglaterra. Tampoco estaban de turismo, lo que pasa es que Marx, ¿sí?, tuvo problemas en Holanda, tuvo problemas en Francia, tuvo problemas en Alemania. Entonces tenía pedido de captura. Así que finalmente, ¿sí?, se fueron a Suiza y después se fueron a Inglaterra. Esto en cuanto a lo que es el periodo en que Engels va a trabajar fuertemente con esta idea que hoy conocemos en el materialismo dialéctico. El Capital de Carlos Marx se completa, en realidad lo completa Engels. Pero esos trabajos Engels los publica con la firma solamente de Carlos Marx. Él nunca se sumó, ¿sí? Él fue el que pagó la edición y todo, y él contribuyó fuertemente con era el que había capítulos que Marx le dejaba en el que hiciera. Entonces, tenemos las transformaciones de la revolución industrial, las reacciones, estudiadas en este caso por Marx y Engels, y eso en un contexto, ¿sí?, fuertemente cambiante. Pensemos, yo les puse ahí el periodo de vida de cada uno de los autores, y ahí ustedes pueden ir viendo qué es lo que pasa, ¿sí?, históricamente. Si pensamos en la línea del tiempo, vamos a encontrar que gran conmoción al comienzo del siglo XX, la primera gran guerra europea o guerra mundial, ¿sí?, que arranca en 1914, una guerra que termina con muchas de las técnicas de los ejércitos de la nobleza y la monarquía, y se van a incorporar ya elementos modernos. Al mismo tiempo, eso va a traer y va a ser consecuencia, y además va a tener otras consecuencias que tienen que ver con la forma de organización política de Europa.
Mientras tanto, mientras ocurre esa guerra, se va a dar también una transformación muy grande en el Imperio ruso con la caída del zar y la asunción de los bolcheviques al gobierno. ¿Sí? Los bolcheviques en 1917 van a arrancar ¿con qué? Con las ideas que plantea Carlos Marx. Van a tratar de construir una sociedad con la revolución, ¿sí?, supuestamente del proletariado. Pero lo que pasaba era que Marx y Engels hacen un análisis del capitalismo, ¿sí?, en países capitalistas. La revolución rusa se da en un país campesino. Es una revolución del campesinado, no del proletariado. Esos pequeños cambios van a generar igual una gran conmoción en toda Europa. Una de las primeras decisiones que van a tomar el nuevo gobierno que es salir de la Gran Guerra Europea. Al mismo tiempo, vamos a tener que mientras se dan los cambios de la guerra en Europa, ¿cuál fue, digamos, si hablamos de cambio, cuál sería un cambio importante que tiene que ver con el resto de la historia de la primera mitad del siglo XX? La derrota de Alemania en esa guerra. Las condiciones que imponen los vencedores a la Alemania vencida, que son extremas. Y quiero hacer un paréntesis para que se entienda. Si nosotros vamos más atrás en la historia, nos vamos a encontrar con que ¿quién inventa Europa, por decirlo de alguna forma, después de la caída del gran imperio romano? Alemania. ¿Sí? La Germania, dominios del imperio romano, van a ser después de la desaparición especialmente del imperio romano de Occidente, van a ser los que van a organizar sobre el caos que dejó la desaparición del imperio romano, van a organizar una nueva forma de gobierno, que va a ser también monárquico, va a ser imperial. Pero ¿quién va a organizar Europa? ¿Quién siente que inventa Europa? Alemania. Esa derrota de la Primera Guerra, comienzo del siglo XX de Alemania, va a herir profundamente el orgullo y la autoestima alemana. El Tratado de Versalles, que es el final de la Primera Guerra Mundial, es el inicio de la Segunda. Sí, por lo menos, sí, sería como el prólogo para la Segunda Guerra. Porque la humillación que sufre Alemania es revertir esto posible que mantiene los seguidores, los 15, luego la Segunda Guerra Mundial. Sí, o sea, este descontento, esta gran herida narcisística, diría Freud, es lo que va a generar el gran descontento que posibilita después, en 1933, la asunción de Adolf Hitler como canciller alemán. Entre el fin de la guerra y el ascenso del nacionalsocialismo alemán está la República de Weimar. Hasta entonces, y esto es otro concepto que me gustaría poder aclarar y que quede, digamos, para ustedes entendible. Hasta entonces, las ideas de Carlos Marx son las ideas más novedosas dentro de la filosofía de Europa. Son ideas que se alejan del tradicional idealismo alemán que estaba en boga. Y nosotros nos vamos a encontrar con pensadores como Hegel, como Nietzsche, ¿sí? Si nosotros vemos un poco la secuencia de la filosofía, nos encontramos con que en esa época el pensamiento más superior de Europa está dentro de los pensadores alemanes. Entonces, ¿por qué lo mencionamos? Porque esto tiene que ver directamente con un aspecto importante del capitalismo que son los totalitarismos. En este interregno, estamos hablando de 1923, se va a crear en Alemania un instituto
que va a estudiar es idea social. Que se va a asociar con la escuela, con la Universidad de Frankfurt y va a ser conocida hasta hoy como Escuela de Frankfurt. Esta situación es muy importante porque también va a sumar no solamente las nuevas corrientes de estudios de la sociología, la antropología cultural, sino también de la psicología, que está en auge, y del psicoanálisis. Y menciono esto porque sin el psicoanálisis, por ejemplo, sin la antropología cultural, sin el avance de la sociología, no se hubiera podido hacer un diagnóstico de esto que se llamó los totalitarismos, las sociedades totalitarias. Horkheimer, primer director, va a terminar diciendo esto, o sea que, ¿sí? Es decir, la libertad y la justicia pueden terminar en regímenes muy nocivos para la libertad y para la justicia, que son los totalitarismos. Entonces, la Escuela de Frankfurt, sus pensadores sobre qué van a hablar básicamente, sobre el poder, sobre la dominación, ¿sí? Sobre qué hace el Estado y hasta dónde llega el poder del Estado. Si uno quiere profundizar, la Escuela de Frankfurt nos podría dar para varias clases. Tiene 4 periodos, desde que nace allá con Horkheimer hasta el último, que sería Habermas, ¿sí? Sería la cuarta época, o sea, desde 1923 hasta la década del 60. Podemos decir hasta el 70, porque si tomamos la muerte de Adorno y de Horkheimer, podríamos tener hasta esa época. Todo este periodo va a ser muy prolífico en el estudio de esto, tanto por lo que dio origen a la Segunda Gran Guerra, como por las situaciones que se dieron durante la guerra. Pensemos, ya dijimos la Revolución Rusa, el ascenso del nacionalsocialismo alemán, el comienzo, el ascenso y la decadencia del fascismo italiano con Benito Mussolini, y por otra parte vamos a tener también, ¿sí?, lo que ocurre durante la guerra. Y ahí están los campos de exterminio, ¿sí? Todos los sistemas que desarrolló el nacionalsocialismo para construir esto que ellos llamaban la supremacía aria. Para construir no, sino para recuperar eso y para mantenerlo, y su idea era justamente que, por ejemplo, una de las razas que ellos llamaban inferiores, que eran los judíos, desaparezca totalmente de Europa. Entonces, la Escuela de Frankfurt, ¿qué es lo que va a estudiar? Va a estudiar estos elementos y tiene que ver con algunos aspectos del conocimiento. Por ejemplo, la ilustración, el auge del positivismo, o sea, de la ciencia considerada racional, empírica, científica. De la ilustración, esto de la razón, ¿sí? La razón como lo más grande que el ser humano tiene y que había de alguna forma suplantado al Dios de la Edad Media. Entonces, todos estos elementos fueron motivo de estudio de todos los que estaban, los que constituyeron las mentes más conocidas de la Escuela de Frankfurt. Uno de los aspectos, por ejemplo, decía, bueno, si la razón era tan importante, se llegó después a lo que se conoce como razón instrumental, que fue aquello que planificó y posibilitó la solución final del nacionalsocialismo con los campos de exterminio. El avance de la ciencia, especialmente de las ciencias naturales, la física, la química, posibilitó el desarrollo de armas de destrucción como la bomba atómica, que cerró un poco la Segunda Guerra Mundial, con las dos bombas que se lanzaron, una en Nagasaki y la otra en Hiroshima, y que provocó ese nivel de destrucción hasta entonces desconocido.
la psicología incipiente, que se desarrolla también durante la Segunda Guerra Mundial, tiene que ver con este proceso de manipulación que el Estado puede hacer sobre la mente de los ciudadanos. Cuando nace específicamente lo que se conoce como propaganda, que la propaganda inicialmente y esencialmente ¿qué es? Es política. Lo comercial sería publicidad, si es que existe algo que está fuera de la política. Entonces, todo esto fue lo que determinó que la Escuela de Frankfurt produjera las grandes obras, que tiene que ver un poco con esto de qué es lo que debemos cambiar de todo esto para tener un mundo realmente en paz. Van a aparecer los conceptos que después lo van a trabajar Bourdieu, Foucault también, el tema del objetivismo y el subjetivismo. En el subjetivismo se va a desarrollar la corriente que se conoce como hermenéutica. O sea, todo un proceso de análisis de las sociedades, de los estados y del poder que se va a dar dentro de lo que se conoce como Escuela de Frankfurt. Y que no está exento, no está por fuera del resto de la historia. Tiene que ver con el desarrollo del capitalismo, tiene que ver con los intereses económicos, tiene que ver con los Estados-nación. Todo este proceso, ¿qué es lo que va a determinar? ¿Qué es lo que de alguna forma va a iluminar? Que los derechos que la Revolución Francesa consagró para todos los ciudadanos, ¿sí?, termina siendo elementos peligrosos, o por lo menos incómodos para el poder. Que si bien los ciudadanos eligen a través del sufragio, por ejemplo la democracia, ¿sí?, se va perdiendo este concepto de que el ciudadano es el dueño del poder, y termina que aquellas autoridades elegidas van a manejar a su arbitrio las decisiones sobre todas, ¿sí?, sobre las grandes poblaciones. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? Bien, ¿qué es lo que alumbra la Escuela de Frankfurt? ¿Con qué nos quedamos? En la Escuela de Frankfurt, ¿qué tenemos en la Escuela de Frankfurt? La teoría crítica. Teoría crítica. Si nosotros vemos y decimos, bueno, se juntaron en la Escuela de Frankfurt, todo esto, estudiaron, trabajaron, ¿con qué nos quedamos al final? Con la teoría crítica. Escuela de Frankfurt, teoría crítica. Que justamente lo que pone entredicho es todo esto. Dice, bueno, la razón y demás, eso no alcanza. La teoría crítica lo que busca es que la razón ahora esté permanentemente en una crítica continua, o sea, en un análisis, una vigilancia sobre sí mismo para mantener su condición justamente de crítica. Porque la razón instrumental, la razón así como lo sumo, fue lo que posibilitó todas las cosas que se dieron en la Segunda Guerra. Entonces, después de los millones de muertos, ¿sí?, después de todo lo que se había hecho, desde la experimentación humana, la eliminación de discapacitados, enfermos mentales, ¿sí?, y grupos humanos que se consideraban que no eran aptos, ¿sí?, terminó siendo un desastre. Entonces, esto de los totalitarismos termina de una forma asustando a los intelectuales y dice, bueno, tenemos que tomar una determinación para que no vuelva a ocurrir esto. ¿Sí? Cuando el grupo de científicos que trabajó en la fabricación de la bomba atómica, después que se conocieron los efectos, uno de ellos dijo, los científicos hemos perdido la inocencia. O sea, la ciencia que hasta entonces se consideraba que era como un patrimonio casi como la filosofía, algo sagrado, ¿sí?, ahí quedó en evidencia que tiene sus intereses, que no hay nada tan desinteresado, sino que está sumado a los mismos intereses políticos del poder.
Bien, cerramos Escuela de Frankfurt, pasamos a Gramsci. Antonio Gramsci, italiano del sur de Italia, hijo de un oscuro funcionario del Estado, que es acusado de malversación y encarcelado, termina con sus hermanos y su madre en una gran miseria. A pesar de la situación familiar, lo envían a la escuela, es una mente brillante, pero su familia no tiene fondos como para que él continúe los estudios, serían los estudios secundarios, que conocemos hoy. Y eso hace que el interés de Gramsci por el estudio y demás, ¿sí?, su vivencia de pobreza extrema, por ser menor de los hermanos, o sea, es más pequeño la familia. Entonces él vive cada día, todos sus años de su vida, la gran miseria en que se encuentra. El estudio le va a permitir a él encontrar, digamos, una nueva visión. Cuando su padre cumple la condena y es liberado, vuelve a tener un cargo en la administración pública y Gramsci consigue una beca para seguir sus estudios. Tiene que viajar a otra ciudad, con lo cual le queda muy poco. Sigue siendo una mente brillante. Ha sufrido un accidente, tiene una salud bastante quebrantada. Se dijo que había quedado con un problema a raíz de un accidente y demás. Estudios posteriores determinaron que en realidad lo que tenía era también una tuberculosis, que fue lo que lo llevó a la muerte. Y como muchos jóvenes de esa época, se va a sumar a los grupos del Partido Socialista o Partido Comunista de Italia. De hecho, él es el fundador del Partido Comunista de Italia. Siempre tuvo un perfil bajo porque era esmirriado, era de baja estatura, su problema de columna no le permitió desarrollar una gran altura, así que él se consideraba incluso a sí mismo que no tenía una figura que se imponga, entonces también participaba poco en la resolución de los conflictos del grupo al que él pertenecía. Pero era un intelectual brillante y sus ideas se imponían por sí mismas. En los inicios de su desarrollo de vida política, sindical, si queremos decir, también incursionó en el periodismo, igual que Carlos Marx. Él fue compañero de lucha inicialmente de Benito Mussolini. Eran compañeros, estaban juntos en esos grupos. Era un conocedor, por supuesto, de la obra de Carlos Marx y también era un crítico de esa obra, en el sentido de que era una persona que reflexionaba mucho sobre lo que leía y a eso le sumaba toda su experiencia de vida y lo que observaba. Poco a poco fue siendo respetado en ese campo, va a hacer viajes a Rusia, se va a ir sumando cada vez más al ambiente de la parte política, va a terminar siendo elegido diputado y va a estar, digamos, ejerciendo como diputado cuando algo que él en sus escritos había dicho que lo de Mussolini y su grupo era una cosa que no tenía futuro. Sí, las peripecias, las cosas, cómo ocurre históricamente para que Mussolini llegue realmente al poder, son bastante atractivas, interesantes, sorprendentes. Pero bueno, tiene que ver un poco con estas divisiones dentro de los grupos políticos y básicamente a que todo el sur de Italia, o sea, todo el campesinado italiano, no podía entender la situación política que se estaba dando. Y eso lo describe muy bien Gramsci.
Entonces, finalmente, Mussolini llega al poder, dijimos que Gramsci es diputado, pero hay un atentado contra la vida de Mussolini y eso sirve de excusa para que Mussolini cerrara de una forma el Congreso y encarcelara a todos de la línea de izquierda, entre ellos a Gramsci. La salud de Gramsci se resiente mucho y muchos conocidos de él, de Europa, de otros países, van a interceder y van a enviar cartas y van a hacer una gran presión política para que Mussolini lo libere. Pero Mussolini se niega a hacerlo, Gramsci está cada vez más enfermo y finalmente va a morir en la cárcel. Algunos dicen que eso no es exacto porque es cierto, Gramsci fue liberado 2 días antes de que se muera, más o menos así. A causa del gran deterioro de su salud, es decir, le dan la libertad, pero bueno, no se recupera y muere. En todo ese periodo que estuvo, y dada por su enfermedad, él consiguió que le lleven, que lo aíslen en una celda donde estaba solo, y ahí empezó a escribir lo que se conoce como los cuadernos de la cárcel, los cuadernos azules de Gramsci. Gramsci va a ser muy crítico con la teoría marxista, a tal punto que va a cambiar el análisis. Por ejemplo, Gramsci sí habla de superestructura, como Marx, pero ubica la superestructura a los elementos culturales, las tradiciones y demás de los grupos populares. Y va a decir que prácticamente todas esas cuestiones determinan la actividad económica de cada grupo humano. La teoría de Gramsci es más vivencial. Gramsci vivió, ¿sí?, como uno más de sus proletarios, de lo cual víctimas, digamos, de la clase dominante, que va a hablar Marx. Pero él difiere en el análisis que hace sobre los elementos, sobre estructura y superestructura, sobre ideología, sobre hegemonía, sobre la función de los intelectuales dentro, ¿sí?, de lo que es la resistencia. Él va a hablar de intelectuales orgánicos, va a hablar que el intelectual, si realmente profundiza en el estudio, va a descubrir estas cuestiones. Pero si no, ¿sí?, los mismos elementos del partido deberían, ¿sí?, captar a sus intelectuales. El análisis que hace Marx sobre estructura, sobre superestructura, sobre hegemonía, sobre ideología y sobre la función de los intelectuales es diferente al que plantea Marx y es mucho más realista. También de Gramsci podemos hablar ahora, ¿sí? Nosotros lo mencionamos, tenemos la diferencia, estoy hablando del apunte, del pensamiento de uno y otro. Así que yo más o menos le hago esta ilustración general y después ustedes vean los escritos que tienen en el apunte de cátedra y si queda algo lo podemos ver en alguna de las tutorías. Se me está yendo todo acertadamente. Althusser, otro de los autores que tenemos. Althusser es un caso, otro de los intelectuales, también es una persona que tiene toda una historia de vida y en esto podemos encontrar elementos comunes, que la historia de vida de cada uno va a determinar también después su pensamiento, su obra, ¿sí?, sus formas y sus puntos de estudio. Althusser va a participar en la guerra, va a ser soldado, va a ser veterano de guerra. Va a pasar muchos años como prisionero de guerra y después va a continuar sus estudios una vez que termine la guerra, pero entre su constitución física y su experiencia de vida, Althusser tiene algunos intentos de suicidio, tiene algunos episodios de internación en lo que
serían manicomios en esa época. Y se le diagnostica una personalidad maníaco-depresiva, con lo cual tiene largos periodos de melancolía. Y tiene un episodio conmocionante cuando asesina a su esposa, estrangulándola